Florencia, 1389. Un niño es bautizado en un mundo medieval. No era de cuna noble. Era el hijo de un comerciante. Se llamaba Cosimo de Medici. Partiendo de orígenes humildes, su familia buscaría poder e influencia. Y no pararía hasta asegurarse el mismísimo papado. El suyo era un mundo en el que el poder tenía un precio. Intriga, crimen, asesinato y guerra. Pero la ciudad de Florencia rebosaba también creatividad. Y para mayor gloria de la familia, los Medici protegerían y pagarían a los artistas y pensadores más importantes de su época. Miguel Ángel, Brunelleschi, Botticelli, Leonardo, Galileo. Una explosión de ideas que haría añicos el mundo medieval y resonaría a lo largo de los siglos en una única palabra: Rinascimento, resurgimiento, renacimiento. Tras él estuvieron los Medici, padrinos del Renacimiento. El nacimiento de una dinastía. Florencia en el año 1400 era una ciudad que no se parecía a ninguna otra de Europa. Aquel importante centro de comercio en el corazón de la Toscana era una república en la que las familias poderosas se disputaban el control político. Florencia era el no va más. Como bien sabemos, cada época tiene un lugar. A finales del siglo XIX era París. A finales del siglo XX quizá fuera Nueva York. En los siglos XIV y XV era Florencia. Brunelleschi llevó de nuevo a sus obreros a la cúpula. Y el Banco Medici siguió creciendo. Fue básicamente con Cosimo cuando el banco se expandió partiendo de su sólida y potente base. El dinero se diversificó hacia el exterior. Se abrieron sucursales en Barcelona, en Brujas, en El Cairo. En nombre de la Iglesia, el Banco Medici recogía el dinero de todas las iglesias de Europa. Ninguna quedaba exenta. Y los agentes de Cosimo amenazaban con la excomunión a todo el que se retrasase en el pago. El propio Papa abrió una gran línea de crédito con los Medici, suficiente para comprar 10 palacios. El Banco Medici era ahora el negocio más provechoso de Europa. Pero la riqueza nunca había sido suficiente para Cosimo. Con su gusto por el arte y buen ojo para el talento, empezó a hacer encargos a los mejores artistas de su época. La estrategia que desarrolló Cosimo consistía en gastar el dinero de forma que se transformase en prestigio y poder. Cosimo de Medici se convirtió en el mecenas más solicitado de Florencia. Cosimo gastó 600.000 florines de oro en mecenazgo, lo que supone 6 veces los ingresos totales del Estado en un año.
El mecenazgo es magnífico para la producción de arte, pero totalmente irracional desde un punto de vista económico. El mecenazgo es una estrategia política. Esta, en mi opinión, es una de las claves para entender el Renacimiento. La fuerte competencia política expresada mediante el mecenazgo en una ciudad con semejante potencial artístico dio origen a un mercado de arte sin comparación en cualquier otro lugar de Italia en la época. ¿Por qué el artista necesita al mecenas? Es muy sencillo. En el Renacimiento no hay mercados de arte públicos como los que tenemos hoy. Uno no hacía arte, lo ponía en un escaparate y esperaba a que alguien lo comprase. Solo se hacía arte cuando alguien lo encargaba y pagaba por él más o menos por adelantado. Pero a veces, como descubrió Cosimo, el pago por sí solo no aseguraba resultados. Tuvo problemas en concreto con el monje díscolo y artista Filippo Lippi. Al Lippi le metieron en el monasterio porque era huérfano, no porque él quisiera ingresar. Y la verdad es que no se adaptaba a aquel estilo de vida. Siempre se estaba escapando y corriendo tras las mujeres. Si hay algo que Cosimo entendía, era que la gente trabajaba mejor cuando está contenta. Si en vez de gritarles, ser imperioso y exigente o hacerles cumplir hasta la última letra de un contrato, les tratas como seres humanos con otras necesidades y otra vida, casi seguro que obtengas un trabajo mejor y más fiable. A Cosimo no le importaba lo que cada uno hiciera en su tiempo libre, si aparecía a trabajar y cumplía con lo que le habían encargado. Cosimo toleraba a sus caprichosos artistas por su talento. Y sus talentos eran ampliamente reconocidos. En esa época es difícil ser artista porque estás sometido a mucha presión. El 70% de los artistas del Renacimiento de aquella época realizaban su actividad en Florencia. Aunque hay muchos mecenas y mucho dinero disponible, no todos los proyectos concedían el mismo tipo de dignidad y visibilidad al artista, que tiene que autopromocionarse y conseguir cierto nivel de credibilidad y de fama para poder recibir los encargos de los mejores proyectos. El hombre que trabajaba en el mejor proyecto de Florencia era Filippo Brunelleschi y seguía rompiendo los límites de la convención y el entendimiento. Veía el mundo como ningún otro hombre lo había hecho. En 1434, Brunelleschi desveló una nueva técnica que cambió radicalmente el arte occidental. Inventó la perspectiva. Brunelleschi desarrolló la perspectiva lineal, que daba a sus dibujos una sensación de espacio tridimensional, mientras que el arte gótico es principalmente plano. Los objetos eran representados como formas sólidas, redondeadas y tridimensionales que imitaban la apariencia del mundo real. La perspectiva lo revoluciona todo, revoluciona el arte, pero después, por supuesto, también nuestra forma de verlo. Crea una forma moderna de mirar. Comienza en el siglo XV y prácticamente gracias a Cosimo comienza con Brunelleschi. Cosimo había ampliado su círculo de amigos radicales. Entre sus favoritos estaba un destacado escultor, Donatello. Cosimo sentía cierto cariño por Donatello. Eran muy buenos amigos. Le empleó en muchos proyectos, pero la relación era más cercana. Había una especie de lealtad personal. Pero el talento de Donatello tenía un precio: su carácter violento.
era famoso por destrozar sus creaciones antes de vendérselas a quien no las supiera apreciar. En ocasiones, Donatello sufría desaires de otras personas o recibía comentarios sarcásticos. Y Cosimo se desvivía por demostrar que seguía siendo amigo de Donatello y que no le importaban esas cuestiones personales nimias, sino que era un individuo honrado, íntegro y con talento que merecía ser tratado con el máximo respeto. Cosimo era uno de los pocos amigos en quien confiaba Donatello y le había encargado una obra de arte realmente radical. El David de Donatello fue una de las obras de arte más revolucionarias del siglo XV, porque fue la primera vez desde los antiguos romanos que alguien intentaba hacer una escultura sin apoyos, en bronce, de un hombre desnudo. El yelmo que hay en el suelo que pisa David, con la cabeza de Goliat dentro, es un símbolo de victoria. Tiene una gran pluma que sube por el muslo de David y se intuye cierta caricia erótica. Un arte tan sensual no fue visto con buenos ojos por muchos florentinos. El David de Donatello está en el límite, porque Florencia, más que ninguna otra ciudad del Renacimiento, estaba ligada a la sodomía y a la homosexualidad. Y el tribunal florentino había juzgado a 14.000 personas en el siglo XV por haber cometido el delito de sodomía. Y por ello, jugaba con algo muy peligroso. Pero estaba dispuesto a arriesgarse más que algunos de sus contemporáneos. Cosimo ofrece un espacio a artistas y escritores para desarrollar ideas nuevas que escapen a la ortodoxia de la Iglesia Católica. El arte está en todas partes. El arte y la escultura y la arquitectura van ampliando los límites de lo que es posible hacer. El Consejo reunió a la mayor mezcla de pensadores, artistas, comerciantes y hombres de la Iglesia que había visto el mundo. Pronto se difundió la noticia del nacimiento de una nueva Roma a orillas del río Arno. En las calles y las plazas, culturas orientales y occidentales se daban la mano. Y financiándolo todo estaba Cosimo de Medici. Lo más interesante que hace es pagar todos los gastos de viaje de toda la gente de lugares exóticos como India y Etiopía. Se envían mensajeros para convocar a personas de esas tierras tan lejanas que son literalmente míticas para los florentinos. Son personajes de leyenda. Los invitados de Cosimo contemplaban maravillados la explosión de arte y cultura a la sombra de la cúpula de Brunelleschi. Cosimo estaba contentísimo. Organizó charlas públicas sobre Platón. Era lo mejor que se podía hacer y también le daba un gran prestigio político. Fue la culminación de todo lo que siempre había querido. Cosimo se convierte en el gran intercesor por el pueblo florentino. Sin duda es su mecenas, su padrino en todos los sentidos.